Muy buenas amigos, esto que veis aquí es una tumba tradicional de China y hoy vamos a hablar precisamente de eso, de cómo los chinos entienden la muerte, el más allá y también el más acá, porque como veremos más tarde, en este caso la frontera entre ambos no es tan nítida como en los países o en las culturas de herencia cristiana. Para empezar, hay que tener en cuenta que en China la muerte es prácticamente un tabú y que muchos podrían considerar estas imágenes de muy mal gusto o como una falta de respeto. Sin embargo, es posible que esa misma condición de tabú sea una de las responsables de que en los países occidentales circulen tantos mitos sobre los chinos y la muerte, y creo que la mejor medicina contra ellos es mostrar las cosas tal y como son, pero con el respeto que se merecen. Obviamente, en China también hay muchos contextos en los que se habla de la muerte sin tapujos o desde un punto de vista científico, pero las normas y los usos sociales dictan que este es un asunto que se debe evitar siempre en el seno de la familia, y especialmente en los momentos importantes o decisivos como en las celebraciones de Año Nuevo, las bodas, etc. Esto se debe en parte a la persistencia de una forma mágica de entender el mundo según la cual hablar de cosas buenas atrae cosas buenas y hablar de cosas malas atrae cosas malas, y que está relacionada con la llamada cosmología correlativa y con otras nociones sobre las que podemos hablar otro día. Por supuesto, entiendo que a muchos esto suene a pura superstición, pero en la práctica lo que promueve es que la gente no se apoye o no se enmarañe en el lado negativo de la vida, y esta es una diferencia crucial entre la mentalidad de los países o las culturas que fueron dominadas por las religiones de salvación y las que tomaron otros caminos. Cuando estaba haciendo mi tesis, estudié bastante a fondo el ensayo que dedicó Max Weber, uno de los padres de la sociología, a las religiones de China y su influencia en el desarrollo económico del imperio. Pues bien, una de las conclusiones de Max Weber fue que la forma en que los chinos entendían el mundo y la vida era esencialmente positiva, mientras que en muchas culturas marcadas por las religiones de salvación predomina una visión negativa. Por ejemplo, esto se ve de forma muy clara en el cristianismo y su concepto de la vida como un valle de lágrimas, o en su visión de los seres humanos como nacidos del pecado, y es algo que también comparte en cierta medida el budismo, la religión de salvación más importante de China. Pero no podemos olvidar que en China estas religiones nunca alcanzaron el estatus político que disfrutaron en Occidente, pues aquí la doctrina favorita de los líderes era el confucianismo, que es una filosofía orientada esencialmente a los asuntos de este mundo. También hay quienes se empeñan en decir que el confucianismo es una religión e incluso quienes defienden que es una religión de salvación, pero yo creo que entre los que piensan así hay muchos obsesionados por la idea de que toda gran civilización y toda sociedad moderna nace de las tensiones entre el más acá y el más allá. Además, aunque algunas veces jugueteasen con algunos conceptos del mundo de los espíritus, los dioses y el cielo, en la práctica los seguidores del confucianismo se opusieron siempre a las hermandades de creyentes, porque consideraban que éstas suponían una amenaza directa para la hermandad de sangre y para una sociedad tradicionalmente basada en los linajes. Y aquí es donde entra otra de las diferencias fundamentales con Occidente y también con otros países asiáticos, pues en China la verdadera salvación no esperaba tanto en el más allá de las deidades, sino en el más acá de los descendientes. Es decir, los esfuerzos en la vida de las personas no se orientaban tanto a una salvación individual en un reino divino, sino a salvar a su linaje asegurándose de que resistiese al paso del tiempo generación tras generación. Por eso, todavía hoy en día, dentro de la mentalidad tradicional de China, negarse a tener hijos es el peor de los pecados. Desde esta forma de entender el mundo, la familia no solo es más importante que los individuos que la componen, sino que además les ofrece una forma de trascenderse a sí mismos sin tener que apoyarse en la posibilidad de un más allá. Imaginad que veis vuestra familia no como una suma de individuos, sino como un linaje, o si queréis, como una matriz biológica y espiritual, en el sentido más amplio, con una serie de valores y una forma de ser. Y ahora imaginad que vuestra misión es hacer que ese linaje, o esa matriz, se mantenga viva y se extienda por el horizonte del mañana hasta el fin de los días. De ese modo, la familia adquiere un carácter sagrado y o trascendental, y los miembros que la componen pueden llegar a sentirse completos o salvados en la medida en que contribuyan al bienestar y la continuidad de los suyos.
¿Eso quiere decir que a los chinos les da exactamente igual el más allá? Pues no, de hecho, China cuenta con un riquísimo patrimonio de explicaciones sobre lo que se supone que ocurre después de que muramos y que provienen del taoísmo, el budismo, el cristianismo, el islam, la religión popular o una mezcla de varias de ellas, porque recordemos que aquí rara vez hubo un credo capaz de imponerse al resto y alcanzar el nivel de ortodoxia. Por ejemplo, hay gente que piensa que al fallecer los miembros de su familia pasan un tiempo en el mundo de los espíritus y luego se reencarnan, pero a otros esa segunda parte tampoco les convence demasiado y prefieren pensar que disfrutarán de la gracia de Dios o de los dioses eternamente. Pero en mi opinión, y es solo mi opinión, la mayoría de los chinos no presta demasiada atención a estas cuestiones y muchas veces da la impresión de que el más allá en China no es otra cosa que una especie de mundo paralelo y apenas separado del nuestro en el que viven las figuras importantes del pasado. Por otra parte, el hecho de que se celebren rituales religiosos cuando alguien fallece o cuando se visita su tumba no implica necesariamente que se realicen por motivos de fe, pues muchas veces suponen una forma de honrar la memoria de los difuntos y de recompensarlos por todo lo que hicieron por la familia. Por ejemplo, hace unas semanas se celebró el Día de los Difuntos y mucha gente acudió a los cementerios para limpiar las tumbas, añadir algo de tierra sobre ellas y dedicar unas ofrendas que normalmente consisten en flores, incienso, comida o bebida, aunque también hay gente que quema réplicas de dinero u otros bienes como casas o coches hechos de papel. Pues bien, a mi modo de ver, esto es sobre todo una forma de decirle al difunto: aquí tienes una casa para ti, igual que la que pudimos comprar gracias a los ahorros de toda tu vida. Y aquí tienes un coche, como el que nos hemos podido permitir porque nos insististe en el valor de la educación. Y al mismo tiempo, esa forma de ofrenda tan supersticiosa en apariencia es una manera de recordar a los hijos la importancia de garantizar el bienestar material de la familia. Por cierto, hoy en día, con la excepción de algunas zonas rurales y ciertas minorías étnicas a las que se permite celebrar enterramientos según la tradición, la ley obliga a incinerar los cuerpos de los difuntos y sus cenizas se suelen colocar en urnas y osarios como los que estamos viendo. Y como muchos sabréis, la relativa dificultad de ver funerales o entierros de estilo chino en los países occidentales no se debe a nada de otro mundo, sino al simple hecho de que muchos emigrados prefieren volver a China para morir y descansar junto a sus ancestros. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha resultado interesante, lo de siempre, podéis darle al me gusta, compartirlo, comentar, también podéis convertiros en nuestros suscriptores o, si queréis ir más allá, también podéis ser nuestros mecenas, a los que podéis ver a continuación a través de Patreon. Muchas gracias y hasta la próxima.